Estamos en vivo en nuestro programa Buena Salud. Muy buenos días a todos los que están en sintonía por la señal de Majestad. También a quienes se están conectando en las redes sociales. En Facebook nos pueden ver en vivo, así ustedes pueden disfrutar de la programación. Compártanlo también para que otros se beneficien, porque así ustedes pueden tener la certeza de que la información que tenemos aquí es con nuestros profesionales. Así que nuestra frase de hoy dice: la verdadera belleza comienza cuando respiras bien y te sientes cómodo contigo mismo. La doctora Viviana Briones, ella es otorrinolaringóloga y cirujana plástica facial. Hoy nos va a hablar sobre cirugía de nariz. Así que muy atentos, porque esto no solamente conlleva tal vez hacer una rinoplastia, una septoplastia, sino que también conlleva mucho más allá, porque sabemos a veces que nos falta el aire, a veces hay ronquidos, y esto lo vamos a conversar con nuestra querida doctora, que nos despejará de muchas y más dudas. Vamos a una breve pausa y al regresar estaremos con nuestra invitada. Estamos en vivo gracias a la señal de Majestad TV, aquí en nuestro programa Buena Salud. Ya tenemos a nuestra invitada, nuestra querida doctora Viviana Briones, otorrinolaringóloga y cirujana plástica facial. Y hoy vamos a hablar de cirugía de nariz. Qué placer tenerla, mi querida doctora. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, agradecida por la invitación. Así es, mi doc. Hoy vamos a hablar acerca de cirugía de nariz. A veces que muchas personas nos preguntamos el que por qué tal vez nosotros roncamos, a veces el por qué tal vez nos sentimos como que nos falta un poco el aire, y a veces cuando queremos tal vez acudir a la consulta, y por ende pues ahí es cuando nos dicen tal vez tienes que hacerte algún tipo de cirugía. Para empezar o entrar en materia, ¿a qué se debe o qué es una cirugía de nariz? Ya. A ver, vamos a hablar ampliamente sobre la cirugía de nariz. Esta puede ser realizada en niños. Hay ciertas cirugías que podemos realizar en pacientes pediátricos y cirugías que realizamos en pacientes adultos. Una cirugía de nariz puede ser tanto funcional, es decir, para mejorar la respiración, y puede ser estética, para mejorar la apariencia de la nariz. Obviamente en los pacientes pediátricos vamos a considerar la primera opción, una cirugía funcional. Por ejemplo, un niño que se caiga de nariz, ¿es un paciente que se puede operar porque quizás se fracturó los huesecitos nasales? No realmente, en un paciente pediátrico no hacemos ese tipo de cirugías, porque en los niños los huesos nasales, es decir, esto que usted toca aquí duro, que en un adulto está muy duro, en un niño se termina de formar o se desarrolla por completo a partir de los 14 años. Entonces, si su niño tiene 2 años, 3 años, 4 o 5 añitos y se cae y usted dice que se fracturó la nariz, pues no se va a fracturar la nariz. Lo que sí puede desencadenar alteraciones como mucha congestión, es decir, que se le hinche, que por dentro usted le vea unas bolitas, esos son los cornetes que están grandes por el traumatismo, por el golpe que el niño recibió, pero no se le va a fracturar la nariz. Ahora, en un adulto, como los huesos ya están desarrollados, en él sí hay una fractura nasal. Entonces, si un paciente se cae, se golpea, va a tener posiblemente una fractura de los huesos propios de la nariz, que posteriormente, si es que genera algún tipo de alteración funcional, es decir, que no puede respirar bien a causa de este golpe, vamos a considerar una cirugía funcional de nariz, no necesariamente estética. Pero si este golpe o ese traumatismo generó que visualmente la nariz se vea en S, o se vea desviada, o se vea una bolita, también consideraríamos ya la cirugía estética, es decir, mejorar la visibilidad de esa nariz, que se vea pues bonita o al menos como estaba antes. ¿Sí? Entonces, estos son los dos tipos de cirugías que realizamos, funcionales y estéticas. Y esto, con esta diferencia que pudiéramos nosotros tal vez contemplarlo aquí mediante esta entrevista, doctora, aquí viene la pregunta. Por ejemplo, usted habló mucho que los niños a veces son quienes a veces pasan por golpes, por situaciones, porque juegan y no ven el peligro tampoco. Pero usted nos comenta que los huesos propiamente están sólidos o bien formados a partir de los 14 años. Entonces, ¿es viable una cirugía
para un niño a partir de esa edad o debe esperar la edad adulta para realizarse un procedimiento? Se sugiere siempre esperar el desarrollo máximo de los huesos. Recuerde que decimos que a los 14 años aproximadamente empiezan ya a solidificarse o a completarse su crecimiento. Entonces es prudente esperar 1 año, 2 años más, es decir, aproximadamente desde los 16 años ya podemos considerar una cirugía estética de nariz, porque funcionalmente, si es que hay una fractura, podemos hacer una cirugía que se considera una reducción de fractura nasal, es decir, colocamos los huesos que quizá al caerse se desplazaron de esta manera y necesitamos volverlos a ubicar a su posición. Eso no es una cirugía estética, eso es una reducción de una fractura nasal, que es muy diferente. No estructuramos la nariz, simplemente corregimos este desplazamiento de hueso. Doctora, hablando en este caso de la anatomía de la nariz, por ejemplo, pueden haber o existen casos que personas que no hayan tenido ningún tipo de antecedente, pero siente la necesidad de que le falta el aire, no puede respirar bien, a una que tal vez tuvo un accidente, se cayó, etcétera, y pasa exactamente lo mismo. Entonces, el procedimiento es distinto tal vez, o para conocer un poco cómo es esto, porque a veces se nace de esa manera, creo yo. Entonces, ¿cómo es esto? Sí, bien. Normalmente es lo que más veo en consulta, pacientes que dicen que no pueden respirar bien, entonces se hace realmente un estudio completo, se valora la nariz, se valora la garganta, ver realmente cuál es el problema de este paciente para poder corregirlo y darle una solución más oportuna. En el caso de pacientes que me refieren, son jóvenes, aproximadamente entre 20 y 30 años, que nunca han tenido caída, la mamá dice, no, de niño nunca se cayó, pero al visualizar la parte de las fosas nasales vemos que hay un desvío de tabique. ¿Cuál es el desvío de tabique? Hay 2 tipos de desvíos, uno que puede ser anterior, es decir, en la parte de adelante de su nariz, en la estructura que uno toca cuando mete su dedito y que divide ambas fosas, eso es netamente cartílago. Ese es un desvío anterior y puede estar desarrollado, como mencionamos antes, por caídas o golpes o también desde el nacimiento. ¿Cómo puede un cartílago nacer desviado? Eso se da por malformaciones, es decir, el cartílago nace de la espina nasal, un huesito que se lo toca aquí, por encima de los dientes. Ese es un huesito que está justo así como mis deditos. Si es que ese huesito por alguna razón se formó así, hacia un lado, obviamente el cartílago va a nacer hacia ese lado, entonces ya desarrolló desde el nacimiento un tabique desviado. Si es que esta espina nasal está recta en la parte de adelante y viene el segundo tipo de desvío septal, está bien hacia adelante, pero en la parte de atrás, porque recuerde que la nariz no solamente es esto que vemos hacia adelante, la nariz es una estructura que va hacia la parte posterior y que comunica también a la garganta, porque el aire pasa y luego baja, ¿no? Entonces, si es que en la parte posterior la espina está bien, pero posteriormente está desviada, me va a dar un desvío septal óseo o también llamado desvío septal posterior. En estos casos la cirugía es un poco más compleja porque nos toca estructurar o quitar el hueso que está desviado para mejorar la respiración. Entonces, hay estos 2 desvíos, anterior y posterior, que son por el nacimiento de la espina nasal. En los casos de los traumatismos puede ser que la espina esté bien y por el golpe, por la presión, el tabique simplemente se desvió, pero la espina esté bien. Y luego están los otros que son de inserción. La espina nasal está bien, pero por golpes, caídas, se rompió el tabique, que debe estar así, se rompió, se salió de la espina nasal. Pero cuando vemos la nariz, el tabique está recto, pero está así, lateralizado hacia un lado. No está curvo, como lo que frecuentemente vemos, pero está salido de la espina nasal. Entonces, todos esos me pueden desencadenar una dificultad a la respiración. Ese tipo de cirugía se llama una septoplastia o septumplastía. Lo que hacemos es retirar la porción desviada. Todo se hace de manera interna porque no tocamos, nuestro objetivo no es estructurar estéticamente una nariz. Luego viene la segunda cirugía funcional, que en cambio se basa en el aumento o inflamación de la mucosa de toda su nariz. A los lados de la naricita nosotros tenemos unas estructuras que se llaman cornetes. Son huesos que están a lo largo de toda su nariz y tenemos 3. El primero, que es el más pequeño, es el superior, nos sirve para el olfato, es quien nos permite olfatear todos los olores.
El segundo y el tercero, que es el medio y el inferior, nos permite en cambio purificar, calentar, humedecer el aire que respiramos para cuando llegue a los pulmones sea un aire limpio, calientito, que no nos genere daño. Cuando esta mucosa se inflama mucho, es lo que llamamos que el paciente puede tener rinitis o puede tener una hipertrofia de cornetes. Como médico es importante saber diferenciar lo uno de lo otro, ya que una rinitis puede ser una rinitis estacionaria por cambios bruscos de temperatura. El cornete crece mucho, en la mañana moqueas y entonces no puedes respirar bien. En la noche se congestiona también la nariz, sientes que no puedes respirar, pero en el transcurso de todo el día no tienes ningún cambio, el paciente respira de manera adecuada, pero es molestoso en la mañana y en la noche. Podemos considerar la cirugía que se considera, que se llama una turbinoplastia. Ya no ocupamos la turbinectomía, que consiste en sacar los cornetes, ahora simplemente disminuimos el tamaño de los cornetes. No es una cirugía que va a curar por completo, lo que vamos a hacer es disminuir mucho la inflamación, eso va a mejorar al menos un 70, un 80% la respiración. Siempre les menciono eso a los pacientes porque la mayoría cree que operándose la nariz el problema se acabó, pero no siempre es así. Entonces estas dos cirugías, la una que disminuye la inflamación de los cornetes para mejorar la respiración es la turbinoplastia, y la otra que es la septoplastia, que es en la cual retiramos el tabique que está desviado para mejorar la respiración. Qué buena explicación en relación a esto y que usted nos dé esa diferencia. Aquí viene la pregunta y esto lo va a responder al regresar de la pausa, que a veces existen industrias en la salud que presentan esto como algo muy simple. Y hemos, bueno, por conocimiento y porque se lo ha leído y se lo ha estudiado también, sabemos que las cirugías de nariz son muy complejas y que en este caso tienen que hacerlo profesionales que avalen la seguridad también del paciente y que también saber cuál es el trabajo que está haciendo, así como tal lo cual usted lo está explicando. Esto lo tengo que hacer por este tema o lo hacemos de esta manera o lo combinamos si es que hay que combinarlo. Pero en este caso el tema profesional aquí sí hay que darle mucha importancia porque no solamente es la parte estética, sino que la parte funcional. ¿De qué me sirve hacerme algo estético si funcionalmente no voy a quedar como yo lo espero? Obviamente, hay resultados, como usted dice, no el 100%, pero puede mejorar un 80, 90, 70%, que es lo que uno necesita cuando se hace estos procedimientos. Al regresar de la pausa, mi querida doctora, ahí hablaremos un poco sobre cómo son estos procedimientos, cómo debemos cuidarnos, qué debemos hacer y cómo somos o no candidatos pues, para realizarnos estos diferentes tipos de procedimientos. Vamos a una breve pausa y regresamos. Y ahorita vamos a hablar del estético. Vivo en Buena Salud con nuestra doctora Viviana Briones hablando sobre cirugía de nariz. Doctora, respecto a los procedimientos, ¿en qué momento que ya las personas se conviertan tal vez en candidatas para realizarse esto? Tenemos que tomar en cuenta muchos factores, yo creo, lo que yo le decía antes de irnos a la pausa, en el conocimiento del profesional idóneo para poder realizarlo, en este caso, si es funcional, tiene que estar asistiendo netamente un otorrino, si es estético, un plástico, y si va combinado, pues tienen que estar los dos. Creo yo que debe ser así. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, a ver, en la actualidad hay muchos otorrinos que tienen una subespecialidad o un fellow, como le llamamos actualmente, que les da la habilidad y la capacidad para estructurar estéticamente una nariz. Es decir, otorrinos que pueden hacer cirugías funcionales y estéticas de nariz. Asimismo, hay cirujanos plásticos que obviamente su objetivo es mejorar la apariencia de la nariz, pero también están capacitados para realizar cirugías funcionales de nariz y lo hacen muy bien. Entonces, la idea de quién es realmente el apto para poderlo realizar, yo siempre sugiero que el paciente averigüe bien el cirujano que lo va a hacer. Puede ser un otorrino, puede ser un cirujano plástico, siempre y cuando le dé las garantías de que tiene la capacidad para resolverle el problema funcional y también estético. Hay muchos médicos que no están capacitados para hacer la cirugía funcional, cirujanos plásticos, pero son bien honestos con el paciente y le dicen, mire, ¿sabe qué? Y la parte funcional lo voy a trabajar con esta otorrino, con este otorrino.
es lo mejor cuando un cirujano plástico que no tiene las capacidades o habilidades para hacer la cirugía funcional, pues la trabaja en conjunto con un otorrino y viceversa, cuando el otorrino no tiene las capacidades o los conocimientos para hacer la cirugía estética y trabaja con un cirujano plástico. Entonces es bien importante que el paciente sobre todo averigüe quién le va a operar, tenga también ese feeling con el cirujano, se sienta cómodo y confiado con el cirujano que lo va a operar, porque a veces optan por, hablo de manera general, por campañas económicas, pero tú no sabes quién te va a operar y si hay algún problema, ¿a quién reclamas? ¿A quién le dices, doctor, mire, me pasó esto? Pero si tú tienes esa confianza con tu médico, sea otorrino, cirujano plástico, mire doctor, me está pasando esto, el cirujano está en la capacidad de ayudarte y de resolver ese problema hasta que tú te sientas satisfecho del procedimiento que se hizo. Ese es el objetivo que siempre tenemos los especialistas, ¿no? De que el paciente quede lo más satisfecho posible, tanto funcionalmente como estéticamente. Y esto, tomando en cuenta que desde ahí parte realmente el que nosotros como usuarios de la salud pues podamos también sentir esa satisfacción de que estoy bien, de que hubo un cambio significativo al momento de realizarme un procedimiento y ustedes obviamente como profesional siempre tener esa garantía que el paciente se fue tranquilo y contento. Ahora, cuando realizan estos procedimientos, mi querida doctora, todos los procedimientos de cirugías de nariz tienen que ser realizados de manera, por ejemplo, ambulatoria. Hay muchas personas que tal vez piden sedación. ¿Cómo se maneja, solo para tener un poquito de conocimiento en quirófano, esta situación? Bien. La cirugía de nariz es una cirugía que en lo personal ocupo anestesia general. Creo que la mayoría de cirujanos plásticos ocupan también anestesia general, sobre todo para la tranquilidad tanto del paciente como del cirujano de poder estructurar una nariz en un tiempo necesario sin la presión de que el paciente se esté despertando o sienta dolor, que es lo que sucede con la sedación o con la anestesia local. Yo no podría trabajar si es que el paciente se me está moviendo o me dice, doctora, me duele. Alargo el tiempo de cirugía porque me toca otra vez poner la anestesia, esperar a que le haga efecto y así se va pasando el tiempo. Pero si el paciente está totalmente dormido con anestesia general, me permite estructurar de manera tranquila, sin presiones, la nariz como la planificamos con el paciente. Entonces lo mejor siempre es realizarlo con anestesia general, ese es mi criterio y es como yo lo realizo con mis pacientes. Ahora, en el postcirugía, después del procedimiento, ¿cómo tienen que ser los cuidados? Porque también los cuidados implican mucho en que haya un muy buen resultado. De manera general, los cuidados básicamente es reposo absoluto durante los primeros 5 a 7 días. Si es que el paciente camina mucho, baja gradas, come alimentos grasos, está mucho tiempo en el teléfono o en el televisor, puede generar mucha inflamación. Y la inflamación es la que nos lleva a resultados no deseados, como por ejemplo, doctor, mi nariz estaba muy bonita, pero aquí se me hizo como que siento una bolita, o siento acá inflamado, o está rojo, o la cara se le hincha, porque la inflamación me induce a eso. Entonces reposo absoluto los primeros días. En la actualidad ya no usamos los típicos tapones que antes se ponían unas gasas largas a lo largo de su nariz. Ahora se ocupan unas placas de silicona que lo que me permiten es mantener el tabique lo más recto posible para garantizar la buena funcionabilidad de su nariz, evitar infecciones y garantizar una estructura nasal pues estable. El paciente se va a casa respirando, el paciente no debe estar sangrando, le puede salir agüita, sangre, normal por el proceso inflamatorio, pero en la actualidad la recuperación es muy rápida, es muy eficaz por las tecnologías también que se utilizan. Podría yo asegurar que la mayoría de cirujanos plásticos y otorrinos que realizamos cirugías de nariz tenemos la tecnología necesaria para evitar al mínimo el proceso inflamatorio, como es la cirugía ultrasónica. No es más que una piecita que me permite cortar de manera pues muy lineal y definida la parte ósea para hacer las osteotomías y afinar un poco la nariz, me permite también limar un poco la parte del dorso nasal. Entonces no hay como antes ese tratamiento brusco de la nariz que se utilizaba, lo que conocen como cincel y martillo, que se fracturaba la parte ósea. Ya no hay eso, entonces ya la inflamación ya es mucho menos y nos da las garantías de que el paciente pueda irse ambulatoriamente a su casa, estar tranquilo, descansando, tomando la medicina. Siempre es importante un antibiótico, un antiinflamatorio, algo para el dolor y lavados nasales.
Hay pacientes que a mí me dicen, doctor, usted me dijo que yo iba a poder respirar porque no me puso tapones, pero no puedo respirar. Eso se da básicamente por la congestión interna, proceso inflamatorio, y acumulación de restos de sangre y restos de moco que se producen después de la cirugía. Por eso es importante los lavados nasales. Puede ser con el Marimer o con una botellita que me permite empujar agua hacia lo largo de su nariz y que salga por el otro lado. Y esto sería para que obviamente pues nosotros podamos tener el resultado esperado, porque eso también es algo de la pregunta, o sea, uno cree que tal vez son cirugías mágicas, que en ese momento, tal vez sí, se ve la curvatura de la nariz, tal cual como tal vez uno lo solicita, pero después de que pasa este proceso inflamatorio, hemos pasado por todo esto, los lavados nasales y todo, ¿cuándo uno puede decir este es el resultado esperado o ya no tengo tal vez que estarme tomando muy a pecho tal vez el cuidado de mi nariz? Bien, los resultados reales y totales se van a ver aproximadamente a partir del mes 8 o al mes 12, es decir, casi al año. Pero como mencionaste, también inmediatamente se puede ya ver la mejoría. Los cuidados van a ser un 50% de cómo quieres que realmente quede tu nariz. Si es que tú te operas la nariz y a la semana te vas a la playa porque ya se te retiraron todas las férulas, empiezas a comer todos los alimentos que tú quieres, no haces la dieta que te envía el médico, te expones a golpes, vuelves a jugar fútbol, jugar vóley. Es decir, el paciente siempre va a poner el 50% de su tratamiento. Y como médico ponemos el otro 50%, explicamos, damos la medicina, estructuramos la nariz de la mejor manera, pero el paciente es quien realmente debe cuidarse para que estos resultados se queden permanentemente. También es muy importante los controles que usted tiene con su médico. Yo he tenido pacientes en lo personal, pacientes que opero, los veo 2 consultas más a los 7, 8 días para retirarle las férulas, de ahí a los 15 días la nariz va muy bien. Siempre solicito una cita de control al mes o a los 3 meses para garantizar que la nariz esté bien, pero ya no vienen, los pacientes se pierden. Quisiera entender que la mayoría lo hacen porque están satisfechos y consideran que pues ya están bien. Hay otros que sí llevan su control rutinario y hasta ahora han ido muy bien, pero eso es muy importante, que el médico tenga la certeza de que la nariz está muy bien. Porque también puede suceder que el paciente venga a los 6 meses y me diga, mire cómo está la nariz, pero no acudió a los controles. ¿Yo cómo puedo saber que es un proceso inflamatorio, que quizá yo cometí algún error en la cirugía o que quizá el paciente se golpeó y no me lo dijo? Aún así, si el paciente tiene ese tipo de accidentes, lo ideal siempre sería comunicar a su médico para con tiempo poder nuevamente dar un tratamiento adecuado y que la nariz no quede pues, desviada o no quede muy inflamada. Entonces, parte del tratamiento son los cuidados postoperatorios y sobre todo los controles que va a tener con su cirujano. Qué buena explicación, mi querida doctora. Siempre que usted viene nos dice las cosas como tienen que ser y nos quedamos también contentos por la información que siempre nos proporciona mediante este espacio. Doctora, quedan muchas preguntas sueltas que me gustaría hacerlas, pero por falta de tiempo no podemos en este momento, pero muchas personas se están preguntando dónde pueden agendar una cita con usted. La atención personalizada, que ya se le dio mucho énfasis, es importante porque es el seguimiento que le puede dar tanto usted como médico a su paciente y yo como paciente estar siempre con mi médico de cabecera. ¿Cómo la pueden localizar? ¿En redes sociales? ¿En el número telefónico? Sí, claro, con mucho gusto. Estamos atendiendo en Torre Médica San Andrés, en el consultorio 1. Esto queda en Avenida Chone y Antonio Ante. En redes me pueden encontrar como doctora Viviana Briones. Y mi número de teléfono es el 0967-926253. Así que muy atentos porque siempre está subiendo información de lo que se hace en relación a todo lo que tiene que ver en su carrera profesional. Qué bonito que nos venga usted a compartir parte de su experiencia y la información que también usted tiene del día a día con sus pacientes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitar. Gracias. Y los televidentes que ven Buena Salud, recomendarles que nos pueden ustedes seguir en las redes sociales. @buenasalud S en Instagram, TV Buena Salud en YouTube. No tienen excusa para perderse el programa y si ustedes desean que les lleguen notificaciones, activen la campanita, denle like y compártanlo para que otras personas se beneficien. Todos los días se suben los programas y así que usted también se puede repetir la información que diariamente se da mediante este espacio Majestat TV. Así que nos vamos despidiendo. Nuestra frase de hoy era: la verdadera belleza comienza cuando respiras bien
y te sientes cómodo contigo mismo. Con estas palabras nos despedimos. Hasta la próxima.